somos un montón. Si hay una manera de vincularnos sin perder el corazón ni la cabeza. Si hay una manera de romper todo lo que nos deja Eso crecer. me gusta. Si hay una manera, si hay Ahí suscribo. Mal. de dejar de obedecer, vamos a buscarlo donde no se ve. Nuestra mente en llamas. Hay que seguir buscando aquello que no se ve. Fuego a todo lo que no nos deja ser. Hay que insistir. Fuego a todo lo que Qué bien que nos hace arrancar con este Sí, tema. nos calma, nos baja un poco, aunque después terminamos explotadas. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un nuevo vivo de Enredadas, séptimo vivo. ¿Cómo estás, Abri? Hola Lau, ¿todo bien? ¿Cómo te trata este día? Que vos segura estás contenta porque hace calorcito. Yo no siento calor. Sí, celebro que no esté lloviendo, que bueno, más o menos se aguante. Yo necesito 40 grados a la sombra, a ver si queda claro eso, para que yo sienta un poquito así de lo que Por es el favor, calor. esta muchacha. Bueno, hoy tenemos un programa, un vivo, pero tremendo. Y lo fundamental es que no está Dante Gebel, no va a estar Por en este programa, como dijimos. Basta, No, basta. basta, está en la sopa. Va. Y igual, qué flojo, qué flojito. Dante Gebel, que nos lo quieren vender como el gran comunicador. Un súper. Permitime dudar. Yo lo tenía, o por lo menos veía que decían que era un súper orador. Sí, bueno, no sé, para vender fe y esperanza. Ya hubo otro que quiso vender Oh, fe y esperanza sí. y así no fue. Así no fue, así que espero que estemos todos alertas. Raro lo que pasa, es muy raro que este personaje estuvo pululando por todos los programas Sí. de televisión, streamings. Bueno, en fin, para mi gusto dejó mucho que desear. No era que esperaba mucho más que de él, pero por cómo lo venden, un poquito más, esforzate un poquito más. Sí, se nota mucho, se nota mucho. Ay, qué país, Qué país generoso, diría muy, mi mamá. Muy generoso. Bueno, nosotras vamos a intentar corrernos. Salí de acá, Dante Gebel. Salí, sácamelo este ridículo, por favor. Chau. Sí, no queremos saber nada de Dante Anda Gebel. para allá, anda pa' allá, bobo. Sí, seguí en Miami, en la playa de Miami. Bueno, en fin, nosotras obviamente que pretendemos hablar de otra cosa. Nuestra propia agenda la armamos con Sabri durante toda la semana. Che, Sabri, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué tenés ganas? ¿Qué te parece que tenemos que tirar acá a la mesa de enredadas? Cuántas vergüenzas ajenas. Pero, mirá, bueno, con Dante Gebel yo creo que nos garantizaríamos la sección, pero de acá a la eternidad. Pero yo prefiero perder la sección y volver a recuperar la cordura en este país y que en el 2027 podamos tener un presidente muchísimo más presentable que el que tenemos. Por favor. Bueno, en fin, nada, queríamos seguir hablando porque no habíamos hablado la semana pasada con respecto a la presentación del proyecto de Carolina Lozada sobre las falsas denuncias, así se logró instalar en la opinión pública. Y queríamos seguir hablando de este tema, nos parece importante, sobre todo por algunas cuestiones que estuvieron pasando en la semana y que están relacionadas con esto que intentan instalar, ¿no? Es realmente el proyecto de ley que prevé aumentar las penas para un delito que ya existe en el Código Penal, que es el de falsas denuncias justamente. Pero claro, el delito que prevé el Código Penal actualmente es para las falsas denuncias en general. Vos denunciás falsamente cualquier tipo de delito. En este caso en particular, Carolina Lozada evidentemente tiene un ensañamiento en contra de las mujeres y de las niñeces porque lo que ella pretende es que se aumenten las penas únicamente para aquellas cuestiones que están relacionadas con el género y con la denuncia de abusos, ¿no? En las infancias. Sí. Digo, me parece que ahí tenemos que prestar atención y lamentablemente Carolina Lozada hoy es senadora nacional, pero
fue periodista en un momento. Entonces eso también le abre, le habilita muchos espacios en la televisión, en los programas de streaming, donde también está haciendo un recorrido, tratando de hacer lobby para que se sancione esta ley. Y bueno, además lo hace acompañada de muchos varones que están denunciados justamente por haber abusado a sus hijas. Así que eso es lo preocupante que estuvimos viendo esta semana, cómo estos violadores van de un programa a otro victimizándose, ¿no? Así es. Y responsabilizando a sus exparejas y a sus hijas de ser manipulados justamente por las mujeres. Claro, y que hayan manipulado la justicia, Claro. y que ellos hoy sean las pobres víctimas. Sí, así se presentan. De hecho, Ricardo Biasotti, particularmente me estoy refiriendo a él, que es el padre de la hija de Andrea del Boca. Claro, Andrea del Boca hace unos meses ingresó a la casa del Gran Hermano, y eso hizo que este hombre reaparezca, porque lo cierto es que hace, no sé, por lo menos 10 años que no se habla de él, y que no sabíamos ni dónde estaba, ni qué era lo que había pasado. Bueno, la aparición de Andrea del Boca, también el protagonismo que cobró su hija, hizo que él entrara en escena. O sea que hay una intencionalidad también ahí de participar, porque podría seguir tranquilamente con su vida en anonimato, claro, y nadie se iba a interesar por él. Pero bueno, lo cierto es que también incitado por Carolina Lozada, van en yunta casi a todos los programas. Nada es inocente lo que hacen estas personas. No, nada es inocente, y es muy peligroso por lo que intentan hacer, que como habíamos explicado la semana pasada, no es un tema que realmente que vos digas, bueno, sí, es necesario que en este caso una senadora, el Congreso de la Nación, frente a una problemática que nos aqueja a todos como sociedad, bueno, que estén interesados en ver cómo hacemos para ofrecer algún tipo de respuesta, algún tipo de solución, y lo cierto es que no es el caso, porque los números son contundentes en este aspecto, y ahí vemos como hay una intencionalidad de instalar un tema que no tiene asidero, un correlato con los números, ¿no? Las falsas denuncias, como ella lo llama, de mujeres que acusan a sus parejas de haber sido golpeadas o de haber abusado de sus hijas. Son mínimas, casi que no tienen representación estadística. No, y lo que hacen, lo que quieren hacer con esto, digo, es seguir vulnerando, ¿no? Y pisoteando los derechos y a esas infancias, porque y bueno, y a las mujeres, claramente que es su objetivo, es el objetivo que tiene Lozada. Sí, es una ley que busca la impunidad de estos abusadores, de estos violadores, y de alguna manera, porque me parece que lo que tenemos que entender, que en el último tiempo, en los últimos años sobre todo, los feminismos nos dimos las tareas de poner en discusión en la sociedad, en la conversación pública, un montón, infinidad de temas. Y la centralidad de esos temas tiene que ver con esto, con haber visibilizado la violencia por motivos de género, y y que las mujeres pudieran entender de que había que hablar, de que había que denunciar. Incluso muchas mujeres se animaron después de que sabían de que había otras mujeres que las iban a escuchar, que estaban dispuestas a acompañarlas, porque vivieron un proceso de haber sido abusadas, de haber sido golpeadas en soledad, ¿no? Sí, y lo real de esto que vos decís es que en realidad no son falsas denuncias, sino que faltan denuncias, porque bien sabemos que la mayoría de las mujeres que atraviesan violencia por motivos de género no denuncian. No. Por diferentes motivos, no lo hacen. Claro, por eso la peligrosidad de este proyecto de ley, porque lo que va a hacer es poner más obstáculos para que las mujeres puedan acceder al Poder Judicial, que ya de por sí es muy difícil, incluso para las mujeres que puedan reclamar alimentos. Sabemos que casi es imposible, que es un mínimo son las mujeres que pueden acceder. Lamentablemente el Poder Judicial es algo que para los sectores populares casi que es ajeno. No,
y dónde queda también esas infancias que también se animan a decir o contar, y sabemos que la mayoría de los abusos son en la familia, ¿no? Sí. ¿Dónde queda, me digo, ese niño o niña que se anima a contar que es abusada o abusado por su padrastro, por su papá, por el tío, ¿dónde queda? O sea, van a ser todos unos mentirosos a partir de además, o directamente no se van a animar a decirlo, porque además también es un delito que es muchas veces difícil de probar. Y bueno, eso hace que todo sea más engorroso. Entonces lo que vemos acá, lo volvemos a repetir, es un ensañamiento en contra de las mujeres y las infancias, porque no se entiende. En vez de buscar alternativas y facilitar que las mujeres y las diversidades, o quienes somos víctimas de algún delito, podamos acceder al Poder Judicial, lo único que hacen es obstaculizarnos esa posibilidad, y eso es lo preocupante y lo que tenemos que estar atentas. Obviamente vamos a seguir hablando de este tema, porque primero porque tenemos que dar la disputa, porque es un tema que lo pusieron en agenda cuando no tiene ningún sentido que estemos hablando de esto, pero aún así, una vez que lo presentan y que se hace público, nos vemos en la obligación también de salir a rebatir cada una de las cosas que se dicen, ¿no? Y siempre dispuestas a dar las discusiones y a dar las peleas que haya que dar, porque digo, es una discusión que nosotras hemos logrado ganar, entre comillas. Siempre son parciales los triunfos, nunca son de una vez y para siempre. Y aún así cuesta todavía, y es muy difícil para que aquellas mujeres que sufren violencia por motivos de género se animen a denunciar. Y en este caso, si te están diciendo, bueno, mirá, si después no vas a poder probar lo que vos estás denunciando, no denuncies, porque si no te vas después a comer, te puedes comer varios... Quédate calladita, calladita te ves más linda. Sí, bueno, es volver a eso. Digo, ya habíamos dado esa discusión y dijimos, no nos callamos más, a partir de ahora vamos a denunciar las violencias que ejercen sobre nuestros cuerpos. Y bueno, es parte del disciplinamiento que estamos viviendo, y eso, ¿no? también, y desde o sea, los feminismos lo que hacemos también es defender a las infancias, y lo vamos a hacer, y vamos a, esto que vos decís, vamos a seguir dando las discusiones en donde tengan que ser, y si hay que salir saldremos, pero no vamos a no vamos a dejar que pase, ¿no? Como si nada, cuando quieren instalar esto, o sea, quieren cuidar a los violadores. Sí, y que las mujeres somos todas unas mentirosas, ¿no? Un poco la idea de lo que quieren instalar es eso, que somos manipuladoras con nuestros hijos, y que los manipulamos para que denuncien a sus progenitores por violación, como si eso fuera posible o si fuera algo agradable para las mujeres, como si fuera un juego, ¿no? Porque lo plantean así, no, un día se te ocurre, te levantás y decís, yo quiero denunciar y voy a decir que voy a incitar a mi hijo, a mi hija que diga que el padre... Es la banalización que se hacen de todos, y pretenden que todos somos de su condición, ¿no? Digo, pensar ya qué mente retorcida puede creer que una mujer va a manipular a sus hijos para que denuncie a sus progenitores, o que va a intentar que la golpean, o que sufre algún tipo de violencia porque sí, porque pintó. ¿Sabes qué? Me levanté y quiero meter una denuncia. Estoy aburrida. Sí, claro. Bueno, pero así lo presentan. Así lo presentan, y quizás hay muchas personas que son desprevenidas y bueno, y que terminan creyendo, porque aparte, bueno, digo, lamentablemente hay una cultura, una sociedad, o una parte, porque no vamos a hacer, vamos a abarcar a todos y a todas, que terminan siendo cómplices muchas veces. Sobre todo, no sé, si hay una mujer que denuncia a un varón por haber sido agredida, en general hay una familia que acompaña a ese varón, ¿no? Y que termina responsabilizando a las mujeres. Lo hemos visto en infinidad de oportunidades. Entonces, estos discursos que plantean, como vos decís, no son inocentes, porque terminan calando ahí, asemellan en determinadas personas, que en vez de admitir que su hijo tiene un comportamiento violento, prefieren culpar a la víctima, ¿no?
Así es. De algo habrá hecho y que se lo buscó, digo, ya hemos vivido ese Sí. tipo de cuestiones en nuestra sociedad, no es nada nuevo. Así que bueno, nada, Carolina Lozano, Lozada. Carolina Lozada, vamos a seguir hablando de ti. Sí, sí, vamos a seguir hablando de este tema. Lo ponemos en cabeza de Carolina Lozada porque es la senadora que presentó el proyecto, claro, pero sí. sabemos que detrás de ella hay muchas personas que tienen intereses económicos, como lo dijimos, hay abogados que defienden a estos violadores, a estos abusadores, y obviamente también está acompañado, o casualidad, por los violadores y los golpeadores que la acompañan, porque cómo no, si justamente hay alguien, yo soy un violador, soy un golpeador y tengo a alguien que me defiende, y bueno, Sí. voy a hacer lobby para que Más nada, vale, por supuesto. y para que pululen por todos los canales de televisión. Que bueno, vamos En vamos fin. a saludar a Diego. Hola Diego, buenas tardes. Dice Carolina la osada. Ay, sí, muy osada, Muy muy osada. osada, pero con... Bueno, en fin, En fin. vamos a cerrar acá. y sí. Porque viste que dijimos, empezamos tranquila Igual, y nos vamos. me parece como que hoy el aventurando. programa tenemos bastante sobre esto, Sí. porque venimos bastante, toda la semana estuvimos viendo noticias con respecto a esto, a la cultura de la violación. Sí, ¿no? bueno, ni que hablar en un programa de televisión que atrasa, que bueno, ya nació viejo ese programa porque siempre fue lo mismo, Sí. y lo continúa en la actualidad Mariano Yudica, Ay, no, qué ¿no? horror. Polémica en el bar. Ay, por Sí, favor. polémica en el bar. Yo no puedo creer. Me causa gracia porque son los mismos que después hablan de, no sé, cuando se habla de la política en general, que se la degrada, y no, este ya debería dejar, Claro. este ya está grave. Estamos con un programa no sé cuántos años. No, debe no tener, sé, no. Más de 50 Sí, años. más de sí, más de En 50. la televisión de Argentina, pero lo que sí hay que destacar que se mantiene con una coherencia de misoginia Total. tremenda. Y bueno, y hoy está conducido por Mariano Yudica. Mira, que- te interrumpo un minuto Dale, porque quiero dale. leer acá. Diego, que se levantó chistoso, eso anda se calman, nos dice. Vamos, leen el pronóstico de alguna receta de cocina, jajaja. Claro. No nos calmamos nada, no nos calmamos nada, No. todo lo contrario, nos exacerbamos Sí, cada vez sí, más. sí, y pues. si nos dicen que nos calmemos, Peor. peor, bánquensela, bánquensela. Encima receta, a ella le pedirán receta, porque yo cocina para atrás. Así que conmigo no cuente, Diego, para cocina. Yo te puedo acompañar en otras cuestiones. Y comer después, ¿no? Comer, Claro. algún aperitivo para acompañar la comida. Alguna fresca, Alguna fresca. alguna Ahí- fresca. Ahí te segundeo. No, bueno, queríamos mencionar a esto de Mariano Yudica, porque así como muy sueltito de cuerpo, él cuenta una anécdota en forma jaja, muy chistoso. Jajajijiji. No, qué tipo desagradable, realmente. Si hay un tipo desagradable, que hay muchos en la televisión, pero Mariano Yudica debe estar en el top. Sí, yo creo que 5. sí. En los cinco primeros. Bueno, jaja, jiji, contaba que una mujer, si acepta que un varón, no sé, estás en un boliche, son las 2, 3 de la mañana, querés volver, llamás a un Uber, no, te llevo yo, bueno, sí, si me llevas y aceptás que te lleve un varón a tu casa, tenés que tener sexo. Eso lo decretó Mariano No me digas. Yudica. ¿Quién sos, Mariano Yudica? Porque los varones piensan así Ah, y porque claro. hay que, eso es así. Esa es Perdón, una Mariano regla, la retribución. Yudica. Es una retribución. Si a vos te llevan a tu casa en auto, Mirá. no podés negarte a tener sexo porque que te lleve. A saber, chicas, Claro, tengan en cuenta esto porque así está planteado y parece que es una regla de oro Ah, que mira. inamovible está clavada ahí en una piedra y que no se puede modificar. El 11 hago un mandamiento. No, es claro. ¿Qué te pasa, Mariano Yudica? Por favor. Ay, Y no. lo peor de todo es que él admite, porque claro, bueno, bienvenida a las nuevas generaciones, ¿no? Que discute con sus hijas con respecto a lo que dice. Y sí, pobre las hijas, me imagino la vergüenza No. que deben sentir Sí, de este padre. Le pasó lo mismo
Hubo otra chica que también escuchaba lo que estaba diciendo el padre y viste cuando te horrorizás, qué suerte esas generaciones que no se parecen nada a sus progenitores, sobre todo cuando sus progenitores son este tipo de hombres, ¿no? Menos mal. Machistas, violentos, misóginos. Y lo peor de todo es que no tienen ningún empacho en decir lo que dicen y después ni siquiera es como que se retractan, ¿no? O esto, una actitud de decir, no, la verdad es que me equivoco, claro, ¿por qué lo atribuye a una cuestión generacional? Bueno, es una cuestión generacional, claro. Y yo ya tengo este chip y no voy a cambiar nunca más. Bueno, no querés evolucionar en la vida, querés quedarte siempre en el mismo lugar, Mariano Yudica. Eso habla muy mal de vos como ser humano, que querés quedarte en el mismo lugar, porque aparte te estamos dando argumentos de por qué no debería ser así, porque es esto, es la cultura de la violación y lo aceptamos abiertamente. Pero es esa, ¿no? Me quedo en la fácil, en la de yo soy así. Claro. Y voy por la vida populando y jodiendo a los demás. E incluso, mirá lo particular, ¿no? Porque yo conozco un montón de situaciones de varones que quizás ahí le podemos dar la razón en el sentido que sí, hubo una generación, varias generaciones que crecieron con esto y estaba como estipulado socialmente que si una mujer iba incluso al departamento, a la casa de un varón, tenía que tener sí o sí sexo con ese varón y que si no quería porque no tenía ganas, que eso no era admitido y eso era un poco lo que había como ahí una especie de entendimiento, ¿no? Nosotras le pusimos el nombre, la cultura de la violación, claro. Porque lo que vino a hacer el feminismo es a cuestionar ese deber ser, porque parecía como Sí, o de, por ejemplo, había una juntada o después de un boliche, ir a la casa de alguien, estoy media mamada y sí, también lo mismo. También, o sea, sin mi consentimiento, ¿no? Bueno. Pasaba. Que entiendo, digo, pero justamente una vez que te están poniendo en cuestionamiento, incluso tu propia hija te está diciendo, che, papá, revisá eso que vos venís pensando, porque no está bueno, porque incluso yo puedo ser víctima de eso que vos estás fomentando en la televisión abierta, y sin embargo el tipo no le interesa. No para nada. O sea, y a mí me gustó una periodista que le decía, bueno, un poco más de responsabilidad, porque vos sos un comunicador, estás frente a un micrófono, te siguen, hay personas que te ven, sí, hay personas que miran ese programa, y entonces es esto, seguimos replicando este modelo de avalar con el jajejeje, jaja, la violación, ¿no? Y después por eso también se entiende por qué Carolina Lozada tiene habilitado distintos programas de televisión en donde va acompañada con una persona que fue denunciada por abuso, por golpeador, y le dan voz a esas personas. Y lo que quieren hacer es callar a las mujeres. Es el mundo del revés, María Elena Walsh, como dijo Juana Viale. Es el mundo del revés. Realmente. Total. Es tremendo, pero en eso estamos y hay que volver a explicar lo obvio. Eso te iba a decir, eso estaba por decir, digo, ¿no? Volvemos a lo de siempre, digo, de tener que estar explicando o argumentando cosas que ya está, amigo, ya dijimos, ya está, no, y hay que volver. Sí. Y hay que llenarse de paciencia y hay que remarla y nos sentimos desde acá, desde esta mesa, nos sentimos en el compromiso de hacerlo. Sí, para no dejar pasar estas cosas. No, para mí tiene que ver con una actividad pedagógica y militante y más allá de que sí, obviamente muchas veces estamos desbordadas, nos cansan, nos molestan, nos harta porque nos siguen matando, pero lo cierto es que entendemos también que necesitamos y que vamos a seguir dando pelea, vamos a seguir dando las discusiones y entendemos que las sociedades cambian y que hay nuevas generaciones y las otras también juegan, ¿no? Y también ellos intentan imponer su propia agenda y en ese aspecto tenemos que estar dispuestas a seguir discutiendo y nosotras obviamente acá hay que respirar profundo,
y seguir. Sí, yo creo, somos, a ver, entendemos los cambios que se dan en la sociedad, nos hacemos cargo de eso y estamos dispuestas a dar las discusiones siempre que tengamos que dar de manera argumentativa y también eso, intentando que entiendan las razones que nosotras estamos dando de por qué no nos parece que si un tipo, un compañero, un amigo te dice, che, te llevo a tu casa, la retribución es con sexo. ¿Dónde está escrito eso? A lo sumo te compartimos la nafta, te para la nafta. Pero claro. No sé. Pero es tremendo, tremendo. Cómo lo plantean. Bueno, en fin. Nos vamos a seguir cruzando seguramente sí, con tipos como Mariano Yudica. Esperemos que no y que cada vez sean menos. Ay, ojalá. Bueno, traemos también otro tema también preocupante y que tiene que ver con lo que venimos hablando. Hay una plataforma que realiza videos de PC, que es la plataforma Steam. Es una de las más distinguidas, controla el 75% del mercado global con respecto a los juegos de PC. Hay un juego que cuando lo pones, lo instalás, lo comprás, comienza con sé lo que necesitas y lo que necesitas es malo. Así arranca el juego. Lo que propone es espiar a la vecina, grabarla desnuda, ser un proxeneta, podés ser un productor porno, podés violar a una streaming, o sea, podés romper la voluntad de una mujer dándole drogas. Y todo esto lo que hace es ganar puntos. Los juegos en PC son así, ganar comunidad. Hubo un estudio hace muy poquito, en el 2025, en España, donde la mayoría son varones y cuentan, o sea, dicen como que dan por aludido de que ellos no ven esto, no se dan cuenta. Es un juego de PC. Pero, ¿qué pasa acá? El 36, casi 37% de las mujeres, que también son gamers, porque hay un montón de mujeres gamers, sí se dan cuenta de ese tipo de violencia, y muchas también fueron violentadas o insultadas a través de los juegos en línea. Digo, nada, volvemos a hablar de esto de la cultura de la violación, ¿no? De que no es algo woke, que se nos ocurre a nosotras porque somos histéricas y porque estamos aburridas o porque no nos queremos bañar. No. O porque somos unas exageradas. Exageradas, no, es algo que se está haciendo en videojuegos, forman academias, ¿no? Es que esto tiene que ver para fomentar esto, con la naturalización de las violencias contra las mujeres, que digo, estamos hablando acá de una plataforma, de un juego que está destinado en general para los adolescentes, sobre todo me imagino que debe ser el público que más lo consume, aunque sabemos que también hay muchos adultos que les gusta jugar con estas plataformas, pero ya de la manera en la que lo plantean y que primero esto de que se pueda armar una plataforma, eso tiene que ver con quienes son o autorizan, ¿no? Para que se puedan realizar este tipo de juegos, porque supuestamente a ver, uno aspiraría a una sociedad en donde este tipo de cosas ni siquiera se pudieran crear porque hubiera restricciones. Regulación de qué es lo que se puede sacar a la venta y qué no. Sobre todo esto cuando está fomentando la violencia. No, pero por eso te digo, fíjate que abarca el 75% del mercado global con respecto a estos juegos en línea de PC, ¿no? Y la cantidad de plata que hay detrás de estos juegos. Digo, al contrario, no hay ningún tipo de control ni nada, sino que cada vez va en aumento. Y esto que decía que, bueno, son temas que venimos planteando ya hace rato porque la vida está cada vez más digitalizada y cada vez nuestras interacciones, nuestra comunicación con los otros y con las otras es a través de estas plataformas. Por eso no podemos dejar de hablar de estas cuestiones y seguramente vamos a seguir haciéndolo, tenemos que seguir insistiendo, sobre todo porque lo que yo veo que no hay nadie que nos esté cuidando o que esté mirando sobre si es posible las regulaciones en este aspecto, ¿no? Esto
son grandes corporaciones en donde el Estado está totalmente retirado de, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos querés que circule como Estado en tu territorio? Claro, pero... Digo, es muy difícil porque tiene que ver con la cuestión de Internet, pero sabemos, en Brasil, por ejemplo, le pusieron restricciones a X sobre determinados contenidos. En China, la plataforma TikTok, no, los contenidos que se distribuyen en esa plataforma que es China, no son los mismos que los contenidos que llegan a Occidente que los que el gobierno chino permite que circule, y sobre todo para las adolescencias y las niñeces. Entonces ahí vos tenés un Estado que dice, no, yo no quiero que llegue este contenido que fomenta la violencia, que fomenta el machismo. Digo, es una sociedad distinta a la nuestra, pero claro, a nosotros nos mandan todo el resabido y acá lo admitimos, ¿no? Acá es bienvenido, totalmente. Digo, y justamente tiene también por ahí hilarlo con lo que vos venías diciendo. Nosotras estamos constantemente, ¿no? En contra o digo discutiendo con tipos como Mariano Yudica. Entonces digo, ¿qué queda para las generaciones, las nuevas generaciones en donde consumen esto? Digo, o sea, no va a haber ningún tipo de cambio, al contrario, preocupante, ¿no? Que a través de lo que hoy, que es el boom, que son los juegos en línea, las redes sociales, tengan que pasar, bueno, estas cosas y estén avaladas de la forma en que está avalada estos juegos. Sí, ¿no? Y bueno, la semana pasada y la anterior se habló mucho acerca, y se viene hablando de la violencia, porque vemos cómo también esto que pasa en el mundo digital después se traduce en actos, ¿no? A la vida real, por llamarlo de alguna manera. Y yo no digo que sea lineal, porque no es que hay un pibe juega un jueguito que tenga cosas violentas y automáticamente se transforma en un violento, porque no es así, hay procesos que son mucho más complejos que eso. Pero digo, la semana pasada, lamentablemente, un nuevo femicidio del que se dio cuenta, en donde pudimos ver cómo esa violencia que el femicida ejercía en sus redes sociales, manifestándose como argentino de derecha y león, era libertario y se manifestaba abiertamente en contra de las diversidades, sí, en contra de las mujeres, fomentaba la violencia. Finalmente, un pibe de 22 años mató a su novia, a su pareja con la que convivían, intentó hacerlo pasar por un suicidio y bueno, luego se mató, ¿no? Sí. Esa es otra de las cosas que vengo observando cuando analizamos los casos del observatorio Ahora que sí nos ven, o de la Casa del Encuentro, es que lo que está pasando son muchos femicidios seguidos de suicidio, ¿no? Eso me parece que también hay algo ahí para ver, para revisar, que no lo va a hacer este gobierno porque niega que existe la violencia por motivos de género, pero me parece niega que los femicidios, o sea, no es algo que no se va a poner a hacer, ¿no? Pero me parece que sí, como sociedad tenemos que estar más atentas, porque son números preocupantes los de la violencia por motivos de género. Estamos hablando acá de una pareja de adolescentes, casi, o sea, estaban preadultez, ¿no? Digo, estamos 22 años. Él se llamaba Valentín Alcida y mató a Sofía Cavarelli, que eran de Santa Fe, de la provincia de Rosario. Bueno, en fin, esa es la situación, y el caso de este femicida que luego se suicidó. Cuando se empezó a ver qué era lo que publicaba en sus redes sociales, nos hizo acordar a el caso de Pablo Laurta, ¿no? Sí. Recordemos que también un violento que incluso participaba de una organización que se llamaba Varones Unidos. De Laje. De Agustín Laje. Sí, tenía como contactos con los libertarios. Y también, bueno, mató a su expareja, que es la madre de su hijo, a su ex suegra, e intentó en ese momento secuestrar a su hijo. Hoy está detenido, pero digo, hay muchos casos en donde podemos ver que esta violencia, desde la palabra, ¿no? A través de las redes sociales, después se traduce en actos. No, claro, se transforma en acción, digo, toda esta violencia que
que por ahí se minimiza porque no es de las redes sociales, se transforman en actos. Lo mismo pasa con en lo que está pasando en las escuelas, digo, es en todos los ámbitos. Digo, me parece como que habría que ahí empezar a hacer un poco de foco y ponerlo en discusión, Sí. O sea, hablarlo, digo, y ver qué se puede hacer. Como vos decís, o sea, el gobierno no va a hacer nada, porque el Estado tendría que intervenir. Digo, tiene una responsabilidad enorme. No, a ver, yo creo que es al contrario, tiene intervención, interviene activamente, pero para el lado contrario, porque Claro. también ahí me parece Sí, sí, que, sí. a ver, el Estado, fue el propio Milei que dijo que él era, o que quería hacer el topo en campaña, lo había dicho, que pretendía hacer el topo que destruya al Estado dentro, ¿no? Lo cierto es que lo que vemos que el Estado nunca desaparece, sino que se redirecciona. Y hoy, obviamente que ese discurso violento, agresivo, viene desde las más altas esferas del Estado Nacional. Sí, y sí. eso no es inocente. Digo, obviamente que uno esperaría que desde un Estado, un presidente de la nación, un primer mandatario tuviera más responsabilidad a la hora de hablar frente a un micrófono, en sus redes sociales. No es este presidente, no va a ser este presidente porque él ya se presentó como se presentó y en ese aspecto está siendo coherente con lo que votó el 56% de la población. Yo insisto y he escuchado muchas veces que, bueno, la sociedad no es la responsable, no. Yo no me niego a infantilizar a la sociedad cuando tenemos la posibilidad de votar, somos adultos, adultas, salvo, bueno, los adolescentes de 16 a 18 años que pueden hacerlo, pero nos tenemos que hacer cargo como sociedad. Por los motivos que hayan sido, que hayan votado al gobierno de Javier Milei, y en algunos casos se puede entender más que otros, después también es necesario que esa parte de la sociedad que votó, aún sabiendo que era un gobierno que iba a destruir el Estado, porque así lo dijo en campaña, bueno, que nos tenemos que hacer cargo de esto, porque la situación de violencia que se está viviendo en nuestro país, con las amenazas, con lo que vemos que pasa en las escuelas, no nació de un repollo. No, claramente que no. Y digo, se fue generando un clima de violencia. Sí, y se lo sigue fuimos generando. construyendo todos y todas. Sí, porque por ahí esto de no hablarlo o de mirar para otro lado, no, fuimos como haciendo ahí la plancha. Y hoy es una cosa gigantesca que está trayendo muchas consecuencias malísimas. O sea, lo vemos esto, un femicidio, un pibe que va con un arma al colegio, y bueno, y las situaciones que vivimos a diario con respecto a esta violencia que no pareciera como no tener fin, ¿no? Sí, a mí particularmente con esto que venimos hablando, ¿no? Se fue como aceptando y lo dejamos pasar de que las redes sea un escenario en donde se habilita, está legitimada la violencia, ¿no? Bueno, te hacen un comentario, te tratan de roñosa, a nosotras nos pasa. Particularmente yo, me resbalan ese tipo de comentarios y muchas veces me río, quizás también banalizando un poco y no sé si debería hacerlo, pero es preocupante y lo hemos dejado pasar y ya pareciera como que aceptamos que en las redes sociales ya no hay un intercambio de argumentos o de posicionamientos políticos que son válidos y son bienvenidos en una democracia, sino que aceptamos que es una cloaca y jugamos a ese juego. Y en ese sentido me pareció muy interesante, bueno, estamos viendo la lucha de las familias, de las personas con discapacidad, ¿no? Porque el gobierno, hay un ensañamiento también para con las personas, para con los más vulnerables, y sin duda los más vulnerables son las personas que tienen alguna discapacidad y que necesitan del Estado, porque su vida es mucho más cara que el de muchas otras personas, digo, porque necesitan tratamientos, necesitan trasladarse, que muchas veces no lo pueden afrontar, que no lo pueden costear sus
familias y eso hace que necesiten que el Estado esté presente. Sin embargo, este Estado se retiró porque necesitan esa plata para coimearla, para darle el 3% a la Cari. A Karina. Pero en este aspecto vemos a muchos familiares que están acompañando a las personas con discapacidad, y quiero destacar a la actriz Valentina Bassi, es una de ellas que también recorren distintos medios de comunicación explicando cuál es la situación. Y la vez pasada le estaban haciendo una entrevista a Luis Novarecio y bueno, obviamente que todos sentimos admiración por ella, porque vemos que la está bancando, que está en la calle permanentemente, y le pregunta cómo hace para resistir, para aguantar, para siempre responder frente a cada pregunta con respeto, ¿no? Frente a todo. Y ella decía que bueno, que estaba permanentemente en contacto con personas que la estaban pasando realmente mal, y que ellas se sentían la obligación de ser una transmisora de eso, una comunicadora, para que el resto de la sociedad se enterara de lo que estaba pasando, y que si ella insultaba y si adquiría otro tipo de lenguaje, que el mensaje ese no terminaba de llegar, y que ella entonces pone por encima que llegue el mensaje porque estas personas lo estaban necesitando. Y me parece que es un poco el ejercicio que tenemos que empezar a hacer, de no meternos en el barro al que nos quieren llevar, porque es ese un poco el juego, porque en ese barro terminan ganando ellos, porque son mucho más habilidosos para pelear con la roña que plantean. Y me pareció muy interesante eso que dijo con respecto al comunicar, a lo que necesitamos que la sociedad entienda, y a poner un límite también, a no aceptar. Digo, es el presidente de la nación, el primero, al que no le deberíamos aceptar ningún tipo de violencia. No. Y esto que vos decís, veníamos hablándolo antes de arrancar el vivo, digo, nos parece súper un ejemplo y admirable, digo, porque es la forma de que hay que buscar, no la forma, digo, que hay que buscar para poder interpelar a ese pedazo de la sociedad que por ahí o no entiende, o no quiere, o no se quiere involucrar, o que no sé, o aunque sea el corazón, digo, porque vos tenés que ser, digo, de piedra ya, una persona muy, muy fea, para que no te conmueva las personas con discapacidad, y las ves, porque muchas salen también, les hacen entrevistas, que la están pasando realmente mal, con esto con esta nueva reforma que quieren mandar también para las personas con discapacidad. O sea, se van a quedar, por ejemplo, para dar un ejemplo, sin terapias, ¿no? Sí, con todo eso lo que repercute en su calidad de vida, ¿no? Porque esa madre o ese padre, y mayormente son las madres las que andan con ellos para todos lados y que la llevan, no pueden, porque o muchas no tienen un trabajo, por ahí trabajan en sus casas, o nada, sabemos que hoy los sueldos están totalmente congelados y que no podrían costear todo lo que necesita esa persona con discapacidad para poder tener una mejor calidad de vida. Claro, es que en general ese tipo de tratamientos que realizan es para generar o para ganar mayor autonomía, ¿no? Para necesitar menos de los demás y poder manejarse, porque bueno, obviamente que hay distintos tipos de discapacidades. Y en ese aspecto, cuando vos le frenás el tratamiento a una persona que lo necesita, vos le estás generando un daño inmenso que es en la pérdida de calidad de vida y que después no se recupera. Después no se recupera, es un retraso en su tratamiento. Y es eso lo que nada, no se puede, sí se puede entender porque es lo que prometieron. A mí me llamó mucho la atención la entrevista que le hizo María Laura Santillana a una persona que también estaba manifestándose en la provincia de Córdoba, que era la mamá de una persona con discapacidad y que estaba manifestándose. Y que contaba y le pedía al presidente que cambiara su actitud, que tuviera más corazón, que entendiera cuál era la situación que estaban atravesando.
Y esto que vos decís, ¿no? Esta persona había admitió que había votado a Milei y aún así seguía teniendo esperanza de que el presidente tuviera un poco de corazón y que revirtiera lo que estaba haciendo con las personas con discapacidad. Por eso digo que hay que seguir comunicando, hay que seguir hablando, hay que seguir interpelando, porque evidentemente hay muchas personas que lo votaron. Uno desde este lado, por ahí, bueno, porque ya tenés una postura tomada y demás, te cuesta entender cómo una persona que teniendo un hijo con discapacidad pudo haber votado a Javier Milei, que decía que venía por todo. Claro. Probablemente esa persona creyó que no le iba a tocar sus derechos, porque habrá dicho, a mí el Estado nunca me regaló nada. Digo, eso también es algo que tenemos que seguir como el mismo que discutiendo. dice, o que el mismo que decía, a mí no me va a pasar, pues yo trabajo. Claro, con los subsidios, nos damos cuenta ahora que necesarios son los subsidios en el transporte público, en la tarifa de luz, en la tarifa de gas. Me parece que son discusiones que tenemos que seguir dando porque, bueno, la habilidad de Milei es que conectó con un momento de la sociedad en donde estaba cansada por infinidad de cosas, en donde el Estado era mala palabra y él se subió al caballito de que el Estado te oprimía, entonces había que ser libre y demás, y hoy estamos viviendo y padeciendo las consecuencias de ello. Bueno, tenemos que ahí seguir discutiendo ese pero a la vez tipo de también, como lo decimos varias veces, también quizás nos ponemos a entender un poco, digo, porque digo, no es fácil admitir que uno se equivocó, lo sabemos, y muchas de esas personas hoy están, los ves, podés hasta le decís, ese, te das cuenta, ese botón. Cuando das vuelta a carneros en el aire, no, bueno, sí, que no. No, y aparte, ¿por qué esto? Porque están embroncados, indignados, porque los estafaron. O sea, fueron estafados y obviamente que se van a llenar de bronca. Pero digo, esto hay que seguir interpelando, como vos decís, a esas personas para que empiecen a tener otra mirada, que se corran de esa bronca y entiendan que sí es necesario que un Estado esté presente para todos los días de tu vida, para todo lo que haces, para el trabajo, para todo, o sea, para todo, digo. Y es un laburo, como decimos siempre, remar en dulce de leche, que te cansa, que por ahí primero echas una puteada, digo, no a la persona, sino digo para uno mismo, pero después digo, está el trabajo de seguir comunicando y buscar la forma para poder llegar a esas personas. Y me parece que es lo que tienen que hacer también los dirigentes, ¿no? Sí, nosotros, la bajada de la Enredadas es la potencia de la voz. Nosotras creemos en la potencia de la palabra, de la voz hablada, y es por eso que insistimos con esto de mantener una forma. Cuando comenzamos con este espacio siempre dijimos digo, obviamente que somos viscerales, tenemos pasión, nos encanta la discusión política, pero no caer en el insulto, en el agravio fácil, porque no tendría sentido, nos quedaríamos sin posibilidad de comunicar, y lo que más nos gusta claramente es la comunicación. Y en ese aspecto también quiero destacar a una escritora que es Gabriela Cabezón Cámara, que estuvo en la apertura de la Feria del Libro, y ella planteó esto, ¿no? Que deberíamos ser más responsables en el uso de la palabra pública, que deberíamos ser más cuidadosos quienes tenemos la posibilidad de tener un micrófono o hablar públicamente, como lo hacemos en este momento a través de una red social, en un vivo. No se puede decir cualquier cosa. Muchas veces sentimos que hay una habilitación con esto de las redes, hoy los streamings dicen cualquier cosa sin ningún tipo de preparación y pareciera que el formato te lo habilita. Bueno, lo que ella plantea es, deberíamos empezar a plantearnos nuevamente de la responsabilidad de estar frente a un micrófono, frente a una cámara, cuando le hablamos a un número determinado de personas. Y otra de las cosas que dijo, y que me parece que también hay que empezar a jugar, ¿no? Más allá de que uno entiende la figura del presidente de la nación, es una figura importante, es el primer mandatario de un país, cada una de las cosas que dice y que hace tienen relevancia por su rol institucional,
pero a la vez lo que ella dice es, ¿cómo les podés contestar o qué le vas a contestar a una persona que habla de los niños, niñas violados o de mandriles, ¿no? Digo, de alguna manera, ¿qué es lo que se le puede contestar a ese tipo de cuestiones? Nada, es como que vos tenés que seguir tu camino y seguir por otro lado, porque si no es como que terminás esto, subiéndote a lo que ellos te proponen. Y me parece que es un poco lo que está pasando también, porque si bien el gobierno de Javier Milei dominaba la conversación pública en las redes sociales, sobre todo donde era su ámbito fuerte, hoy eso también es como que se va disipando, porque también tenés un presidente que hace miles de publicaciones en un día y claro, a veces se te pierde con tantas cosas que... ¿Cómo hace? Yo claro, a veces no puedo hacer un flyer, o sea... Claro, bueno, es que solamente se dedica a eso. No, increíble. Esa es la gran preocupación de este presente. Así que, bueno, lo que proponemos es no seguir por el carril de la violencia. Si la violencia va para un lado, nosotros agarremos para el otro y sigamos e intentemos seguir buscando la conversación con el otro y con la otra. Eso sí, eso es muy importante, poder encontrar ese espacio para estar, para encontrarnos, para conversar. Sí, y en ese aspecto es muy necesario. Quiero destacar que hay alternativas, me parece que es importante. Estuve escuchando a Axel Kicillof esta semana en Avellaneda, estuvo en el Teatro en Roma en la presentación del movimiento Derecho a Futuro Educación, porque viene haciendo distintas presentaciones por temáticas, ¿no? Por temas. Me parece que es por ahí por donde tenemos que ir, más allá de que te pueda gustar o todavía por ahí no te termina de convencer del todo Axel. Digo, está proponiendo temáticas, discusiones, ejes. Esa es la vía. El insultar, agredir no sirve de nada. Tenemos que convencernos como sociedad de que hay una alternativa, de que hay otras formas de decir, de comunicarnos y que no tiene que ser únicamente a través de la agresividad. Me parece que es un poco esa la propuesta. Bueno, acaba de asumir también como presidente del PJ bonaerense, nosotras orgullosas bonaerenses siempre. Y bueno, digo, es un aliciente poder escucharlo. Veremos qué es lo que pasa. Para el 2027 todavía falta un montón. Se habla de muchos nombres que vos decís, ¿de dónde salieron estos nombres? Ay, no, por favor. Bueno, estuvimos hablando al principio del pastorcito. Se habla de un banquero también, pero yo no puedo entender que haya personas que todavía discutan. Te puede gustar más o menos Axel, podés tener muchas cosas para decirle, pero frente a lo otro que te están presentando, ¿qué me quieren contar? Basta. Y otra de las cosas que también quiero que empecemos a discutir es eso que te plantean porque están los encuestólogos que están en todos los programas, que pululan por todos lados, que te dicen que Milei está bajando en la consideración pública, la imagen positiva, bla, bla, pero como que esas personas que ya no acompañan a presidente, no es que se van al peronismo, sino que medio que quedan pululando ahí en el cono del silencio, en el triángulo de las Bermudas, y que no quieren saber nada con el peronismo. Que es un poco lo que se instaló en las elecciones de octubre, ¿no? Sí. Como que ganó nuevamente Milei porque todavía hay mucha gente que no quiere saber nada con el peronismo. Yo quiero refutar eso y quiero que empecemos a discutir sobre eso, que está casi como instalado y todos repiten ese mantra. La gente está enojada con Milei, pero no se va a ir el peronismo. Claro, no, peronismo, ¿Dónde no se van putas. a ir? ¿Dónde se van a ir? ¿Al pastorcito que vive en Miami? ¿Le querés decir al banquero? No. Pero por favor. Por favor, vamos. No me hagas. Calma, Laura, calma. ¿Qué dijimos? No me estaría saliendo. Vamos con nuestra sesión. Sí, que se nos viene la noche. Se nos ¿no? viene la noche. Laura, Iluminame porque yo en cualquier momento se me ven los dientes nada más. No salgo.
vemos que se fue apagando porque estamos al aire libre, se nos va la luz del sol y nos derretimos. Sí, la operadora no vino hoy para aprendernos las luces. Claro, las luces, por favor. Bueno, terminemos esto antes de que se nos haga la noche. Bueno, entonces vamos con nuestra vergüenza ajena de la semana. Bueno, y la vergüenza número 1 tiene que ver con el Poder Judicial de nuestro país, ¿no? En un nuevo ataque a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Sala Cuarta de Casación Penal rechazó el planteo que había hecho su defensa para suspender la ejecución de los bienes en la causa Vialidad. Hay que decir que los bienes que quieren ejecutar de Cristina, incluso la casa de San José 1111, donde vive actualmente, eran bienes que había adquirido la familia Kirchner antes de entrar en la función pública. Sin embargo, la justicia, el Poder Judicial en realidad está ensañado con Cristina, quiere seguir haciéndole pagar que la mayoría de los argentinos y argentinas vivimos bien cuando ella gobernó, y la persecución no para. Vergüenza ajena número 2. Bufón del sionismo. Milei viajó nuevamente a Israel a visitar a su amigo Benjamín, mientras le entregaban en la Universidad Bar-Ilan el título, esperen que lo quiero leer bien porque es el título de... Inventás, y total ese título, ¿qué vale? No vale nada. Un título que jamás se lo darían en una universidad pública, quiero creer, cuando lo que hace es desfinanciar totalmente a la facultad. Bueno, el tipo le dieron este premio, y no solamente eso, también estuvo cantando una canción de Nino Bravo en un nuevo modo rock and roll, y llorando en el Muro de los Lamentos, abrazado al murito de los lamentos nuestro presidente Milei. Y a su vez, en ese interín, en la provincia de Santa Fe, izaron una bandera de Israel en nuestro monumento a la bandera. Sí, en realidad toda la gira de Milei en Israel fue una vergüenza, nos produce vergüenza ajena desde el primer día que asumió, y hasta el último seguramente va a seguir generando lo mismo. Bueno, honoris causa, ahí está. Bueno, por eso. Bien. Honor. Bueno, en fin. La tercera vergüenza de esta semana involucra nuevamente al Poder Judicial. El Poder Judicial de nuestro país es un capítulo aparte, va en sintonía con este gobierno, son cómplices. El Poder Judicial es cómplice del gobierno de Javier Milei, y esta vez con un intercambio de favores, ¿no? Víctor Pesino es uno de los jueces que integran la Cámara Nacional del Trabajo, que había dejado sin efecto por, la ley, la reforma laboral, por una acción, una medida que había pedido la CGT. Sin embargo, la dejaron sin efecto y son buenos pagadores en el gobierno de la Libertad Avanza, porque ni bien se conoció este fallo, el gobierno activó rápidamente el trámite para que este juez, que está a punto de cumplir 75 años, se quede por 5 años más en la Cámara Nacional del Trabajo. Así que Javier Milei está pagando lo que le debía a este juez por haber fallado en contra de los trabajadores. Vergüenza ajena número 4. Esta semana el gobierno prohibió por primera vez en la historia, no pasó ni siquiera en la dictadura, que los periodistas acreditados puedan ingresar a la Casa Rosada. Claramente están desesperados en un afán de tapar, ¿no? Todo lo que viene sucediendo, el desastre a nivel económico, el desastre de toda la estafa, de toda la corrupción que hay dentro y alrededor de lo que es el gobierno de Javier Milei. Así que prohibido entrar sin peluca.
Sí, yo quiero decir algo con respecto a eso, porque obviamente que entendemos que institucionalmente es muy grave que se prohíba el ingreso de aquellos periodistas que están acreditados en la Casa de Gobierno, que están ejerciendo su trabajo, pero lo cierto es que me pareció bastante débil la defensa corporativa que hemos visto en otros momentos del periodismo. Incluso muchos periodistas que son humillados por el presidente Javier Milei todo el tiempo están dando volteretas, porque digo, realmente pareciera que le tienen un pavor, un miedo a este personaje que, insisto, entiendo que es el presidente de una nación, que él desvaloriza ese cargo con cada una de sus acciones y de sus comportamientos. Pero hay muchos de estos periodistas, no quiero decir todos, obviamente que no, pero sobre todo de aquellos medios que acompañaron a este gobierno, que, Luciana Geuna, que es una de las periodistas que es denunciada por Milei por tareas de espionaje, fue la misma periodista que le hizo una entrevista antes de ser presidente, que le preguntó sobre qué pensaba él sobre la democracia. En ese momento Milei se evadió la pregunta, la respuesta en realidad, no respondió, pero daba cuenta de que, quien tenía más o menos dos dedos de frente. Dos dedos de frente, te podías dar cuenta de que era un personaje autoritario que no respetaba para nada la democracia. Y en ese momento esta periodista siguió como si nada, no retrucó. Y digo, porque cuando en general entrevistan a los peronistas, a dirigentes peronistas, parecieran como si estuviesen en un interrogatorio, ¿viste? Sí. Que enseguida les responden, le dices cosas. Acá Milei no respondió sobre qué opinaba sobre la democracia y ella se la dejó pasar. Y ahora, bueno, se sorprende. ¡Ay, estoy tan sorprendida de que Milei es un autoritario! ¿Y dónde quedó, no, lo que pasó hace unos años atrás, cuando con cartelitos todos los periodistas en un programa de un periodista no ponían queremos preguntar, déjenos preguntar? ¿Dónde quedó? Ahí se organizaron rápidamente para hacer ese acting. Le estaban exigiendo, gobernaba Cristina y le exigían conferencias de prensa y no sé qué cosa, porque querían preguntar. Ahora no dicen nada. Milei da entrevistas a 3 o 4 periodistas y se nota que es un juego, porque no hay repregunta ni mucho menos, y sin embargo el resto calladitos. Así que obviamente que nosotras estamos en contra de la censura y de que se impida el acceso a la Casa de Gobierno, pero también me parece que acá los periodistas, que siempre se ponen como en un púlpito y señalan a todo el mundo, deberían hacer un mea culpa por cómo son, como dijo Miriam Bregman, son todos gatitos mimosos de Milei. Sí, gatitos mimosos, así es. Esa es nuestra postura con respecto a la censura del gobierno contra de los periodistas. Y bueno, como dijimos antes, nos quedan muchas vergüenzas ajenas fuera del programa. Todo este gobierno es una vergüenza constante. Pero queremos que se vayan lo antes posible. Por favor, organicémonos, dejémonos de pelear, necesitamos que se vayan. Por favor. No esperamos ningún salvador, no esperamos nadie que nos venda espejitos de colores, ni que venga de Miami a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas en nuestro país. Una persona que no vive hace 20 años acá, por favor. Pónganse las pilas. Por favor. Nos vemos, gente. Chau. Nos agarra la noche. Ay, sí, no se me ve. Laura Liz. Me río.